Historias de Jack. Empezamos. Si ahora mismo estás escuchando mi voz, quiero que sepas algo. Jamás, bajo ninguna circunstancia, intentes buscar la cabaña de los muertos en la Deep Web. Yo lo hice y sobreviví para contarlo. Apenas. Soy un youtuber de exploración, alguien que ha cruzado túneles abandonados, ciudades fantasma y cuevas en las que juraría que el aire mismo respiraba. Pero lo que estoy a punto de contaros no se parece en nada a ninguna de esas experiencias. Esto no es un juego, ni un reto, ni una aventura más. Esto es un recuerdo que me atormenta cada noche y que desearía poder borrar. Todo empezó una madrugada cualquiera, navegando por foros de la Deep Web. Ya sabéis, esa parte de Internet donde lo que menos importa es la estética de las páginas y lo que más importa son los secretos que guardan. Foros cerrados, accesos con invitación, mensajes en clave. Yo buscaba historias raras, material para un vídeo distinto, algo que sorprendiera a mis seguidores. En medio de discusiones sobre rituales arcaicos y leyendas urbanas, alguien mencionó lo que llamó la cabaña de los muertos. La describían como un lugar real, oculto en la espesura del Amazonas, donde una tribu convivía con los cadáveres de sus familiares. No como estatuas, ni como reliquias, sino como compañeros de vida diaria. La conversación se apagó rápido, como si nadie quisiera continuar. Pero yo ya estaba atrapado. Entre mensajes borrados y enlaces rotos, encontré un hilo en un rincón olvidado. Allí alguien había subido un par de imágenes borrosas. Rostros rígidos, cuerpos secos, miradas vacías y entre ellos personas vivas, como si no hubiera diferencia. Era difícil distinguir qué era qué. También encontré unas coordenadas escondidas entre caracteres extraños. En cuanto las abrí en el mapa, supe que estaba ante un lugar remoto, inaccesible por carretera, hundido en el corazón del Amazonas. No pude resistirme. Pensé que sería la investigación más brutal de mi canal, el vídeo que me pondría en boca de todos. Quizá una farsa, sí, pero si era real, mi nombre quedaría grabado para siempre en YouTube. Volé a Brasil con mi equipo ligero, cámaras, baterías, linternas y mi mochila. Allí contacté con un guía local, un hombre mayor de rostro curtido que me observó en silencio cuando mencioné la ruta. No dijo nada al principio, pero cuando vio las coordenadas, me miró con una mezcla de miedo y resignación. Hablaba poco inglés, pero lo suficiente para repetirme varias veces lo mismo. No vayas allí, mala muerte, mala vida. Yo insistí y finalmente aceptó llevarme, aunque me quedó claro que no lo hacía por dinero, sino porque prefería acompañarme a dejarme ir solo. El viaje por el río fue interminable. Cada día me adentraba más en un mundo que no parecía de este planeta. Mosquitos devorándome la piel, calor insoportable que me hacía sudar litros, humedad que impregnaba todo. Por las noches dormíamos en improvisadas chozas o directamente en la canoa, con los sonidos de la selva retumbando alrededor. No era solo ruido de animales, había gritos lejanos, tambores aislados, cantos que se apagaban en el viento. Yo preguntaba al guía y él siempre contestaba lo mismo. Selva viva, escucha, pero no respondas. En una ocasión, al amanecer, escuchamos un lamento grave, humano, que parecía provenir del interior de la vegetación. Era como un llanto, o quizá un canto desgarrado. El guía se puso tenso, miró hacia la orilla, y sin decir palabra comenzó a remar con fuerza para alejarnos. Yo grababa con la cámara, pero al revisar las imágenes después solo había sombras moviéndose entre los árboles. Tardamos casi una semana en llegar al claro, donde me aseguró que estaba lo que yo buscaba. Durante los últimos metros no dejaba de repetirme que me quedara atrás, que no entrara, pero yo ya no podía detenerme. Tenía la obsesión metida en la cabeza. Y entonces la vi, una cabaña solitaria en medio de la nada. No era grande, pero su presencia imponía. La madera estaba ennegrecida, húmeda, con grietas que parecían heridas. El techo estaba cubierto de hojas secas y ramas, como si quisiera esconderse. No había ventanas.
Solo una puerta abierta de par en par, como una boca que me invitaba a entrar. El olor fue lo primero que me golpeó. Denso, nauseabundo, una mezcla imposible de humo, humedad y carne en descomposición. Se me revolvió el estómago, pero encendí mi linterna y di el primer paso dentro. La oscuridad me envolvió. Al principio pensé que lo que veía eran figuras de barro, muñecos rituales. Pero cuando la luz se posó mejor, comprendí lo que eran. No eran esculturas, no eran decoraciones. Eran personas, personas muertas, sentadas contra las paredes, con la piel reseca, el cabello enredado, las bocas abiertas en un silencio eterno. Había hombres con el torso desnudo, mujeres con collares de huesos, ancianos de piel cuarteada, incluso niños pequeños con los ojos hundidos, todos rígidos, inmóviles, ocupando cada rincón como si formaran parte del mobiliario. Y lo más perturbador, no estaban solos. Entre ellos, perfectamente integrados, había personas vivas, la misma tribu. Sus cuerpos respiraban, sus ojos parpadeaban, sus manos se movían. Me miraban en silencio, con serenidad, sin sorpresa, sin miedo. Como si yo no fuese nada más que un insecto que había entrado en su casa. No se levantaron, no hablaron, no hicieron gesto alguno por echarme. Simplemente convivían con los cadáveres como si fueran todavía parte de su familia. La linterna iluminaba sus rostros, y cada uno me transmitía una calma que era mucho más aterradora que cualquier amenaza. Yo, que había buscado misterio, me di cuenta de que estaba dentro de un secreto demasiado real, un secreto que no debía conocer. Y ahí, en medio de ese silencio sofocante, comprendí que lo que me esperaba sería mucho peor de lo que había imaginado. Los observé durante horas, intentando comprender lo que mis ojos me mostraban. La tribu no me apartaba, tampoco me recibía como invitado. Simplemente me ignoraban, como si mi presencia no rompiera en absoluto la rutina. Y esa rutina era convivir con la muerte. Yo grababa con el pulso temblando, el sudor corriéndome por la frente, consciente de que cada movimiento de mi linterna revelaba algo que mi mente no podía asimilar. Vi a una mujer joven trenzar el cabello de lo que claramente era su madre muerta. Las manos trabajaban con paciencia, como si el tiempo no existiera, como si aquel cuerpo rígido aún pudiera sentir la caricia. Vi a un niño golpear suavemente un tambor al lado del cadáver de su abuelo, como si le ofreciera música para que no se sintiera solo. Vi a un anciano colocar un cuenco de comida frente a los labios secos de un cadáver que se tambaleaba levemente, sostenido por sogas de fibra. Nadie parecía horrorizado. Nadie parecía notar que esos cuerpos eran cadáveres. Para ellos seguían allí, presentes, parte indispensable de la tribu. Yo, que había buscado misterio, me encontré con un horror demasiado humano. El hedor era insoportable, penetrante, como si se me hubiera metido dentro de la piel. Intentaba respirar por la boca, pero aún así podía saborear aquella podredumbre en la lengua. Sentía ganas de vomitar, pero me contuve, porque estaba rodeado de ellos, de los vivos y de los muertos. La tarde fue avanzando y, para mi sorpresa, me ofrecieron comida. Un cuenco de raíces hervidas y trozos de pescado envueltos en hojas. Dudé. No sabía si aceptarlo era un gesto de respeto o una trampa. Finalmente, lo recibí con las manos temblorosas y fingí comer, aunque el sabor era amargo y casi imposible de tragar. Mientras lo hacía, vi como uno de los hombres vivos masticaba lentamente y después, con naturalidad, depositaba un trozo en la boca abierta de un cadáver a su lado. Nadie se inmutó, nadie se rió. Era un acto cotidiano, y yo tuve que apartar la vista para no perder el control. El sol cayó y el interior de la cabaña quedó iluminado solo por un fuego pequeño en el centro. El humo se acumulaba en lo alto, picando en los ojos. El calor era insoportable, mezclado con el hedor, con el silencio quebrado apenas por el crujido de las brasas. Me ofrecieron un rincón para dormir. No supe si aceptarlo o huir, pero estaba exhausto. Me acomodé en una esterilla, con la cámara pegada al pecho como si fuese un amuleto, y fingí cerrar los ojos. No podía dormir. Cada vez que los abría,
veía las siluetas inmóviles de los cadáveres, rostros que no descansarían jamás, mirándome desde un limbo eterno. El silencio era tan profundo que llegué a escuchar mi propio corazón golpeando contra las costillas. Pero lo peor vino a medianoche. Una mujer se levantó lentamente y comenzó a cantar. Una melodía suave, hipnótica, una nana que se repetía una y otra vez. Caminó hasta un cadáver y, sentándose a su lado, le acarició el rostro mientras le cantaba. Aquella escena era tan tierna como monstruosa. El contraste entre la dulzura de su voz y la rigidez del cuerpo me destrozaba la cabeza. La canción se me quedó clavada, un eco maldito que aún hoy sigo escuchando en mis pesadillas. Minutos después, otros miembros de la tribu se unieron. No con palabras, sino con golpes rítmicos, palmas suaves, sonidos de instrumentos rudimentarios. Era un rito nocturno de convivencia con los muertos. Yo estaba en medio, fingiendo dormir, sintiendo que cada nota se me pegaba a los huesos. No sé cuándo me venció el cansancio, pero desperté sobresaltado antes del amanecer. El fuego ya se había apagado, y el aire era irrespirable, cargado de humo viejo y carne rancia. Lo que vi al abrir los ojos casi me paraliza. Uno de los cadáveres estaba sentado más cerca de mí que la noche anterior. No sé si lo habían movido, si lo habían colocado allí, o si todo era una ilusión de mi mente rota por el miedo. Lo único que supe es que lo tenía frente a frente, con la boca abierta y la mirada hueca. Me incorporé de golpe, con el corazón desbocado, y entonces noté que todos los miembros vivos de la tribu me observaban. No hablaban, no se movían, solo me miraban, como si esperaran algo de mí. Esa mirada silenciosa fue peor que cualquier grito. No dije nada, no podía. Salí de la cabaña a trompicones, con el estómago revuelto, respirando el aire húmedo de la selva como si fuera oxígeno puro. Afuera me esperaba el guía, que había acampado a cierta distancia. Me miró como si ya supiera lo que había visto. No hizo falta hablar. Sin preguntar nada, recogió sus cosas y comenzamos el viaje de vuelta. Durante el trayecto río abajo no hablamos ni una sola palabra. Yo tenía la cámara con todo grabado, cada imagen, cada sonido, cada mirada de esos cuerpos rígidos. Sabía que podría enseñarlo, sabía que podría hacerme famoso, que mi canal explotaría con ese material. Pero también sabía que si lo hacía, algo en mí se rompería para siempre, porque lo que había encontrado allí no era entretenimiento. Era un secreto que nunca debí tocar, una herida abierta en la selva, una tribu que había decidido que la muerte no era un final, sino una compañía eterna. Si estás escuchando esto, quiero que lo recuerdes. La Deep Web no solo guarda páginas ilegales o experimentos extraños, también guarda la verdad de lo que no deberíamos conocer. Y si alguna vez ves las coordenadas de la cabaña de los muertos, te suplico que no vayas. Yo volví, sí, pero no entero, porque una parte de mí se quedó allí dentro, sentado entre ellos, esperando el día en que mi cuerpo también se quede rígido, inmóvil, observando a los vivos con los ojos de la eternidad. Si has llegado hasta aquí, aún respiras, y eso ya es un logro. Si quieres que siga trayendo historias como esta, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. ¿Te habrías quedado en la cabaña o habrías huido? No todas las cosas que se venden en Internet se pueden devolver. Algunas se quedan dentro de ti. Durante mucho tiempo pensé que lo había visto todo en la red. No soy ningún hacker ni un genio. Oculto, solo un tipo con demasiado tiempo libre y una curiosidad que a veces se convierte en un veneno lento. Trabajo reparando ordenadores y redes para pequeñas empresas y paso más horas delante de una pantalla que hablando con cualquier ser humano. La red siempre ha sido mi refugio, mi territorio. Allí dentro todo parece tener sentido. Los algoritmos, las rutas cifradas, los atajos, las sombras digitales que solo unos pocos conocen. No hay juicios, no hay miradas, solo el ruido. Blanco de los ventiladores y la luz azul que te va consumiendo los ojos.
Recuerdo aquella noche perfectamente. Era tarde, pasada la 1. Afuera llovía y yo llevaba horas, navegando sin rumbo, saltando de foro en foro, de página muerta en página muerta. Buscaba algo que me hiciera sentir algo diferente, algo que rompiera la monotonía. En la red superficial número. Quedaba nada que me sorprendiera. Todo era ruido, anuncios, imitaciones. Así que me hundí un poco más a esa parte más profunda que no aparece en buscadores, donde los nombres cambian cada semana y nadie pregunta demasiado. No buscaba nada concreto, pero la curiosidad siempre me lleva a los mismos sitios, bases de datos filtradas, experimentos de inteligencia artificial, coleccionistas de rarezas, y entonces lo vi, un hilo nuevo sin respuestas, con un título simple, casi discreto, Catálogo Rojo, mercancía auténtica, confidencial y garantizada. No tenía vista previa ni descripción, solo un enlace roto y un mensaje de un usuario llamado Crimson Dealer 77. Su icono era un cuadrado rojo sin más. Bajo el texto, una serie de líneas en código cifrado, acompañadas de una advertencia. El acceso requiere paciencia y criterio. Number. Insista si no entiendes lo que ves. No sé por qué, pero esas palabras me tocaron algo por dentro. El tipo de desafío que uno acepta sin saber por qué. Copié el código y empecé a analizarlo. Era una mezcla de cifrados básicos, sustituciones, fragmentos de dirección store, nada extremadamente complejo, pero lo suficiente como para filtrar a los curiosos superficiales. Tardé casi 2 horas en reconstruir la ruta completa. Cuando por fin pulsé Enter, el navegador se quedó en negro unos segundos. Pensé que se había colgado. Luego, lentamente, aparecieron unas palabras en el centro de la pantalla, en tipografía blanca sobre fondo gris oscuro. Bienvenido a Catálogo Rojo. Cada objeto cuenta una historia. Cada historia tiene un precio. El diseño era sencillo, casi elegante, pero lo que me llamó la atención fue la calma que transmitía. Nada de banners ni de estética de mercado negro. Parecía una tienda antigua, pero digital. En el menú lateral había categorías escritas con una pulcritud obsesiva. Colecciones recientes, piezas, únicas, historial. Entré en la primera. No había imágenes, solo fichas. Cada ficha tenía un nombre de pila, una edad, una ubicación aproximada y una breve descripción en tono casi científico. Eran textos clínicos, impersonales, pero con un nivel de detalle absurdo. Hábitos, horarios, rasgos, físicos, incluso estado emocional reciente. Y al final de cada ficha, una nota de entrega confirmada y una fecha. Pensé que era una broma, un experimento de escritura colaborativa o algún tipo de proyecto artístico oscuro. Pero al seguir leyendo, me di cuenta de que no. Había comentarios de usuarios, reseñas cortas con puntuaciones, valoraciones, agradecimientos. Auténtico. Entrega impecable. Olor persistente. Frases cortas, frías, escritas con la misma precisión que un informe forense. Number. Había insultos ni burlas, solo esa extraña sensación de comunidad entre desconocidos que comparten algo que saben que está mal. Lo más inquietante era que nadie fingía sorpresa. Todos escribían como si aquel lugar llevara mucho tiempo existiendo. Pasé horas leyendo fichas y comentarios. No podía parar. Había algo hipnótico en la normalidad con que se trataban esos intercambios. Cada nombre parecía real. Cada detalle tenía coherencia. Cuanto más leía, más me convencía de que aquello no era un simple montaje. Empecé a notar un cosquilleo. Incómodo, una mezcla de culpa y fascinación. No estaba viendo nada explícito ni violento, pero sentía que cada palabra contenía algo que no debía conocer. Era como abrir una puerta y encontrar un olor que no se va nunca más. A los pocos días entraba cada noche. A veces solo observaba. Otras intentaba descifrar quiénes eran esas personas.
Buscaba coincidencias en bases de datos, comparaba nombres, ubicaciones, incluso analizaba los metadatos de las páginas para buscar rastros. Pero era inútil. El sitio estaba diseñado con una precisión impecable. Cada conexión iba por túneles diferentes. Cada archivo se autodestruía al cerrarlo. Había seguridad, pero también estilo. Como si detrás no hubiera criminales, sino archivistas. Con el tiempo empecé a reconocer usuarios recurrentes. Nombres en clave que aparecían en distintas secciones. Algunos comentaban con un tono casi religioso, como si aquello fuera un templo y no un mercado. Otros dejaban mensajes de despedida, cortos y enigmáticos. No volveré a comprar. Ya tengo lo que buscaba. Una noche me atreví a escribir. Solo un mensaje en un hilo viejo, casi abandonado. ¿Quién está detrás de todo esto? Nadie respondió. O eso creí. Al día siguiente, cuando volví a entrar, tenía un mensaje privado. El remitente era Crimson Dealer-77, el mismo del hilo original. El texto decía simplemente: tu cuenta está verificada. Ha demostrado constancia. ¿Quieres acceso al nivel 2? Me quedé mirando la pantalla unos segundos. El cursor parpadeaba, esperando mi respuesta. Number. Sabía a qué se refería con nivel 2, pero en ese momento no me importó. Mi dedo se movió solo. Escribí. Sí. Pulsé enviar. Y esa fue la última decisión que tomé con algo de libertad. Cuando recibí el acceso al nivel 2, pensé que sería otra página, otro foro escondido. Pero no. Lo que me llegó fue un archivo cifrado, enviado directamente a mi bandeja de entrada desde una dirección que no existía. El asunto era tan simple como perturbador. Entrega personal. No tenía. Cuerpo de mensaje. Solo el archivo adjunto y un peso exacto. 66,6 megabytes. Lo descargué. Number. Podía evitarlo. Lo abrí en un entorno aislado, como haría con cualquier material peligroso. Pero aún. Así sentía el pulso acelerado, como si estuviera haciendo algo más grave que descifrar un código. La contraseña era la misma que había usado para entrar en la página. Al escribirla, la carpeta C desplegó lentamente, como si el ordenador dudara en mostrarme su contenido. Dentro había decenas de subcarpetas. Cada una llevaba el nombre de una mujer. Algunos eran nombres comunes, otros parecían inventados, pero todos iban acompañados de una serie de números, fechas, coordenadas, referencias. Dentro de cada carpeta, documentos, notas, capturas de pantalla, listados de envíos, informes médicos, fragmentos de conversaciones. Era una recopilación, absurda y minuciosa. Ninguna imagen, ningún vídeo, solo información. Pero esa información pesaba más que cualquier imagen. Había registros de peso, de hábitos, de pequeños accidentes. Domésticos, incluso comentarios personales escritos con tono íntimo, como si alguien hubiera estado observando durante años. Todo con fechas recientes. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo. El zumbido del ordenador se mezclaba con el ruido del ventilador y durante unos segundos tuve la sensación de estar escuchando una respiración ajena. Empecé a revisar las carpetas una por una. Había textos tachados, líneas en otros idiomas, símbolos que no reconocía. Algunas fichas tenían un apartado titulado Estado de entrega. En la mayoría ponía confirmado, en otras, pendiente. En una sola, al final de la lista, aparecía la palabra preparación y junto a ella una nota breve. A cargo de usuario verificado, JK. Tardé unos segundos en entenderlo. Esas eran mis iniciales. Cerré el archivo de golpe, pero la sensación ya estaba dentro de mí. Intenté borrar todo, limpiar el sistema, formatear la unidad, pero al reiniciar el ordenador, el fondo de pantalla había cambiado. No era una imagen, solo texto, una frase en el centro. Gracias por participar, Jack. Pensé que era una broma del administrador, pero la carpeta seguía ahí, aunque con menos archivos.
Lo más extraño era que el registro de conexión mostraba una dirección IP idéntica a la mía. Era como si el archivo se hubiera copiado a sí mismo desde dentro. Durante los días siguientes me sentí observado, no por alguien concreto, sino por mis propios dispositivos. El portátil hacía ruidos nuevos cuando lo apagaba. El router parpadeaba sin tráfico. Una noche mientras trabajaba, escuché un clic metálico, el sonido característico de una cámara, activándose. Revisé todo, nada. Desenchufé el cable de red, quité la batería y aún así el piloto D, encendido, seguía brillando débilmente, como un ojo que no se apaga. No dormía. Soñaba con pantallas llenas de nombres, con mensajes que no podía leer del todo. Y, cuando despertaba, mi bandeja de entrada estaba vacía, pero el contador de correos mostraba números imposibles, negativos, como si los mensajes vinieran de antes de ser enviados. Empecé a sospechar de todo. Revisé mis cuentas, mis claves, mi dirección IP. Todo parecía en orden, demasiado en orden. Era como si alguien hubiera limpiado mis rastros. Y los suyos también. La paranoia me llevó a investigar quién estaba detrás. Busqué referencias del catálogo rojo, rastros, en foros ocultos, copias en caché, menciones en correos filtrados. Encontré apenas un par de hilos, antiguos, de hace casi 10 años. Los usuarios hablaban del sitio como de una leyenda urbana, una tienda de coleccionistas con estándares imposibles de rastrear. Decían que los envíos llegaban sin pedido previo, que los compradores acababan convirtiéndose en parte del inventario, que nadie podía demostrar su existencia porque cada transacción desaparecía tras completarse. Me reí de aquello. No creía en conspiraciones, pero cada palabra me resonaba demasiado cerca. Una semana después llegó el paquete. Pequeño, perfectamente envuelto en papel rojo oscuro, con un sello de lacre que tenía una C grabada. No había remitente, pero el destinatario estaba escrito a mano. Mi nombre completo. Number. Recordaba haber dado mi dirección a nadie desde que me mudé. Lo abrí con cuidado. Dentro, un sobre más pequeño, numerado, y una hoja doblada. No olía a nada, pero al tocar el papel sentí una textura áspera, como de algo que no debería estar impreso. La hoja contenía una ficha idéntica a las del archivo, solo que esta vez con un rostro borroso arriba y los datos de una mujer que reconocí. Era uno de los nombres del nivel 2. Fechas, ubicación, comentarios, todo igual. Pero al final alguien había escrito a mano una frase. Ahora eres parte del catálogo. La tiré al suelo y retrocedí, pero no pude dejar de mirar. El sello del sobre parecía brillar bajo la luz del monitor y juraría que su color era más oscuro que antes. Esa noche no dormí. Al amanecer, intenté contactar con Crimson Dealer-77. Su cuenta ya no existía. Todo el foro había desaparecido. En su lugar, al intentar acceder, aparecía un mensaje de error. Contenido trasladado a archivo. Físico, intenté denunciarlo. Pero ¿cómo explicarlo? No había pruebas. Ninguna página, ningún enlace, ningún correo. Era como si todo se hubiera evaporado. Hasta las carpetas del archivo cifrado habían desaparecido del disco. Solo quedaba el espacio vacío, pero al intentar eliminarlo, el ordenador se bloqueaba. En el explorador aparecía una nueva unidad, invisible, sin letra asignada. Su nombre era C_RED. Apagué todo. Vendí el equipo. Compré uno nuevo. Cambié de número, de piso, de ciudad. Intenté olvidarlo. Pero 2 semanas después, en mi nuevo buzón, había otro paquete. Misma forma, mismo. Papel rojo, mismo sello. Esta vez temblé antes de abrirlo. Dentro, un sobre vacío. Al menos eso creí. Lo moví bajo la luz y vi que dentro había una hoja muy fina, casi transparente, con letras impresas. Tan pequeñas que apenas podía leerlas. Me acerqué.
Era una ficha, mi ficha, nombre, Jack, edad, dirección actual, estado, preparación y al final, una frase escrita a mano, con la misma caligrafía que la primera vez, artículo en tránsito. Me quedé quieto, sin poder respirar. El silencio del piso era total, ni el zumbido del frigorífico, ni el ruido de la calle, solo mi corazón. Miré el sobre otra vez y noté algo que no había visto antes. Una sombra dentro del lacre como una huella digital atrapada en la cera. La mía. No sé cuánto tiempo estuve de pie frente a la mesa. En algún momento la luz del día se fue y me di cuenta de que el monitor del nuevo ordenador estaba encendido, aunque lo había dejado apagado. En la pantalla, sin que yo tocara nada, apareció una línea de texto en la esquina inferior. Entrega confirmada. No recuerdo haberme levantado del asiento. Solo recuerdo el sonido del ventilador, el zumbido, la sensación de que alguien, en algún lugar, estaba leyendo mis datos, tal y como yo leí los de otros. Y entonces lo entendí. El catálogo rojo no era un mercado, era un ciclo, un sistema cerrado. Cada comprador terminaba convertido en producto, y yo ya estaba en inventario. Siempre pensé que mi vocación me protegería de cualquier mal. Soy cirujano especializado en emergencias, acostumbrado a enfrentar vidas colgando de un hilo, a tomar decisiones bajo presión extrema. Pero nada, absolutamente nada en mi carrera, me preparó para aquello que encontraría en la Deep Web. Todo comenzó con una mezcla de orgullo y humillación. Durante años me mantuve alejado del mundo digital. Graduado en los años 80, creí que la medicina real no dependía de una pantalla. Mientras mis colegas navegaban con soltura entre redes sociales y bases de datos virtuales, yo confiaba en el papel, las anotaciones y el contacto directo con el paciente. Mi esposa Clara y nuestros hijos parecían vivir en otra realidad. Daniel, mi hijo de 14 años, desmontaba y armaba portátiles como si fueran rompecabezas. Marta, de 12, ya dominaba aplicaciones y redes sociales que yo apenas entendía. Yo, en cambio, apenas sabía encender un ordenador. La humillación llegó en una conferencia médica a la que asistí para presentar un trabajo sobre emergencias quirúrgicas. Mientras todos proyectaban sus ponencias en pantallas digitales, yo estaba allí, con hojas arrugadas, anotaciones desordenadas y un portátil que no sabía usar. Las miradas de condescendencia me atravesaron como cuchillas. Esa noche, en mi habitación de hotel, decidí que debía adaptarme. No importaba lo que costara. Pedí ayuda a Daniel, quien aceptó a regañadientes. Las primeras lecciones fueron frustrantes para mí y divertidas para él. Me enseñó desde lo más básico: encender la máquina, crear una carpeta, buscar información en Internet. Al principio, todo era lento, casi doloroso, pero poco a poco comencé a dominar lo esencial. En pocas semanas tenía perfiles profesionales en Instagram, Facebook, LinkedIn y Google. Recibía mensajes de antiguos colegas, pacientes agradecidos, incluso algunas ofertas extrañas. Fue entonces cuando la curiosidad se despertó. Era una tarde cualquiera cuando ocurrió. Daniel estaba en la escuela, Clara descansando, y yo revisaba correos en el portátil que me había prestado. Entre mensajes rutinarios, apareció uno distinto. ¿Quiere conseguir más pacientes, doctor Morales? No había remitente ni asunto. Solo esa frase inquietante, directa, casi imperativa. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi instinto me dijo que debía ignorarlo, pero la curiosidad venció al miedo. Hice clic. La pantalla se volvió negra. Un aviso apareció. Este sitio no es seguro. Puede estar entrando en la Deep Web. No sabía lo que eso significaba. Daniel nunca me había explicado del todo lo que era, y yo no me preocupé por buscarlo. Solo quería mejorar mi clínica, ganar más pacientes, demostrar que aún estaba vigente. Ignoré la advertencia. Lo que apareció fue algo indescriptible. Una página oscura, con estética minimalista y tipografía elegante. Un fondo negro, letras grises y una música baja casi imperceptible
que parecía filtrarse directamente a mi mente. Me pedía información, mis datos personales, una descripción de mis servicios médicos, horarios, tarifas. Lo rellené mecánicamente, sin pensar demasiado. No había señales de peligro, solo una extraña sensación de estar entrando en un lugar prohibido. Esa misma noche recibí otro mensaje, oculto entre mis correos. Era una invitación directa, sin explicaciones. Acceda al verdadero poder. Fiesta exclusiva. Sin acompañantes. Algo en mí lo interpretó como una llamada. Esa noche no dormí. Investigando en secreto descubrí foros ocultos, chats cifrados donde médicos, abogados y desconocidos intercambiaban contactos, favores y servicios a cambio de cifras imposibles. Algunos afirmaban haber logrado éxito instantáneo, otros desaparecían sin dejar rastro. El misterio crecía. En medio de esa investigación apareció algo que me heló la sangre, una sección llamada El Umbral. Era más que un simple enlace, parecía un portal. Contenía un mensaje inquietante. El éxito tiene un precio. Elija pagar o ser olvidado. Pasé horas frente a la pantalla, incapaz de despegarme. Daniel notó mi inquietud. Papá, algo no está bien. ¿Qué es esa página? Intenté restarle importancia, mintiendo. Pero incluso él percibía que algo había cambiado en mí. Una noche, cuando Clara dormía y Marta jugaba en su habitación, decidí entrar de nuevo. El portal me llevó a una página distinta, más oscura aún. Allí había un mensaje final. Noche del rito. Calle Draconis, 33. Entrada a medianoche. No entendía qué significaba. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Daniel seguía dormido en su cuarto, y yo me quedé despierto pensando. Esa noche no pude cerrar los ojos. Cuando la medianoche se acercó, mi mente oscilaba entre la duda y la necesidad. No dije nada a mi familia. Salí solo, con el corazón latiendo fuerte. El aire estaba frío, denso. La calle Draconis me recibió con un silencio absoluto, como si hubiera sido borrada de la ciudad. Una puerta de hierro se abrió lentamente ante mí, sin sonido. Entré. Dentro, un murmullo profundo llenaba el aire. Velas negras iluminaban pasillos cubiertos de símbolos extraños, y el olor era metálico, como sangre oxidada. Mis pasos resonaban, rompiendo la quietud. Y entonces, una voz susurró mi nombre desde la oscuridad. No pude moverme. El miedo me consumía. Sabía con certeza que aquello marcaría mi vida para siempre. Entré en aquel recinto como si hubiera cruzado un umbral invisible entre dos mundos. La puerta de hierro se cerró tras de mí con un golpe seco que resonó como un latido. El aire estaba cargado, pesado como si la oscuridad misma respirara. Avancé lentamente, guiado únicamente por una luz vacilante que provenía de un altar en el fondo. No había muebles, solo símbolos tallados en la piedra del suelo, formando círculos y líneas que parecían pulsar bajo mis pasos. El murmullo crecía a cada instante, hasta convertirse en un coro de voces susurrantes que hablaban un idioma que no reconocía. Fue entonces cuando lo vi. Una figura envuelta en una capa negra, sin rostro, de pie junto al altar. Frente a ella había un libro antiguo, encuadernado en piel que parecía humana, abierto en una página manchada de tinta oscura. Un olor acre, como de hierro oxidado y azufre, llenó el ambiente. Algo en mí gritó que debía irme, pero mis piernas parecían clavadas al suelo. La figura levantó lentamente la mano, señalándome. Sentí que todo mi cuerpo se paralizaba. «Doctor Morales», susurró una voz profunda, como arrancada del fondo de una tumba. «Sabemos por qué has venido». Mi garganta estaba seca. Intenté hablar, pero solo un hilo de sonido salió de mi boca. La figura extendió la mano, y el libro cerró su cubierta con un golpe seco. Una imagen apareció en mi mente. Una ciudad oculta bajo la superficie del mundo, iluminada por fuego negro, donde la Deep Web no era solo una red, sino una puerta hacia una dimensión desconocida. De pronto el suelo tembló. Las paredes parecían respirar, como si estuvieran vivas. Un calor húmedo me envolvió, y entonces escuché pasos detrás de mí. No había nadie,
pero sentí presencias, decenas de ellas, acercándose. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Intenté dar un paso atrás, pero algo invisible me lo impidió. «No puedes escapar», susurró la voz. «Una vez cruzado el umbral, ya no hay vuelta atrás». En ese instante las velas se apagaron. El murmullo se transformó en gritos lejanos y desgarradores. Sentí un frío intenso recorrer mi espalda mientras sombras se desprendían del suelo y las paredes, envolviéndome. Fue como si cientos de manos invisibles intentaran arrastrarme hacia aquel altar. La figura levantó el libro y comenzó a recitar palabras en un lenguaje prohibido. Cada sílaba resonaba dentro de mi cabeza, provocando imágenes perturbadoras, rostros distorsionados, rituales ocultos, sacrificios imposibles. Un impulso irracional me hizo girar y correr hacia la puerta. Mis pasos resonaban como golpes secos en la piedra, mientras detrás de mí las sombras me perseguían. Alcancé la puerta, pero estaba cerrada con fuerza sobrenatural. Mi respiración era un caos. Tocaba la superficie fría, buscando una rendija, una salida. Fue entonces cuando escuché una voz distinta, la voz de Daniel. «Papá, no entres». El sonido venía desde la puerta, pero sabía que Daniel estaba en casa. Un frío paralizante recorrió mi columna. Volví la mirada hacia el altar y la figura había desaparecido. En su lugar, un portal negro se abría lentamente, como un ojo gigantesco. Desde allí emanaba un llamado hipnótico, prometiendo poder, conocimiento y terror eterno. Sin pensar, me lancé hacia él. No sé cuánto tiempo estuve allí. Cuando abrí los ojos, estaba sentado frente a mi ordenador, en mi despacho. Todo parecía normal, pero algo había cambiado. El reloj marcaba las 3:33 de la mañana, y en la pantalla aparecía una nueva ventana en mi navegador. «Bienvenido de nuevo, Dr. Morales. Tu siguiente paso te espera». El mensaje estaba acompañado de un enlace y una foto. Era yo, durmiendo en mi cama, y detrás de mí, una sombra sin rostro. Desde esa noche no he vuelto a cerrar los ojos del todo. No duermo más como antes. Clara dice que estoy enfermo, pero yo sé que no es una enfermedad. Es una puerta abierta. Y alguien, o algo, está esperando a que cruce nuevamente el umbral. Porque en la Deep Web no se trata solo de buscar información. Se trata de pagar un precio, y yo ya lo he pagado. Me arrepiento de haber entrado en ese foro desde la primera letra que leí. No fue curiosidad banal. Fue una necesidad, un impulso visceral que no supe controlar. No sabía qué me estaba pasando. Solo. Sabía que algo dentro de mí se rompía día a día, como si estuviese hecho de cristal fino, y alguien, lentamente, me estuviese golpeando desde dentro. Tengo 32 años. Trabajo en una oficina gris donde todo es rutina. 8 horas frente a una pantalla. La luz artificial filtrada por persianas, compañeros que apenas se saludan y un silencio pesado que se rompe solo con el sonido mecánico de teclados. Mi vida fuera del trabajo es un eco. Vuelvo a casa, me siento frente a la pantalla y me pierdo entre vídeos absurdos o redes sociales que me devoran. Sin darme nada. No tengo amigos cercanos, ni pareja, ni familia con quien hablar de lo que siento. No hay nadie, solo yo y mi cabeza. Desde hace meses siento una presión constante en la cabeza, una sensación de vacío mezclada con ansiedad que no consigo explicar. Los médicos me dicen que es estrés, quizá depresión, pero yo no. Estoy convencido. Yo siento que hay algo más, una presencia invisible que habita mi mente. Una voz silenciosa que no puedo ignorar. Fue una noche cualquiera, con la luz apagada salvo por el monitor, cuando encontré un hilo en un foro sobre salud mental. No era un foro normal. Se llamaba Foro del Psicólogo y estaba en la Deep Web. No aparecía en Google, no tenía publicidad, solo un nombre críptico y un acceso mediante. Tor. No había registro fácil. Era como una puerta secreta. Cuanto más buscaba información, más se desvanecía. Entré. La página estaba oscura.
Letras blancas sobre negro, sencillas, casi anticuadas, como si alguien hubiera diseñado un chat hace 20 años y lo dejara intacto. El diseño era minimalista, inquietante. En la página principal había un aviso. Aquí no encontrarás respuestas fáciles. Aquí encontrarás la verdad sobre tu mente. Me quedé mirando esa frase más tiempo del que quiero admitir. Era directa, fría, personal. Number. Recuerdo qué me impulsó a registrarme. Quizá fue la desesperación, quizá fue la sensación de que ese mensaje estaba dirigido a mí. Al registrarme, el proceso fue extraño. Pedían preguntas personales, no normales, sino inquietantes. Describe el lugar donde guardas tus miedos. Adjunta una memoria reciente que te haya causado dolor. No era un formulario estándar, era un cuestionario diseñado para que abriera partes de mí, mismo que no quería mostrar. Cuando terminé, accedí al foro. No había publicidad, no había spam, solo mensajes. Mensajes de usuarios hablando de mentes rotas, de sueños perturbadores, de voces interiores. El foro tenía secciones, casos clínicos, diarios de usuarios, consultas en vivo y una sección llamada La Consulta. Era una sala virtual donde cualquiera podía escribir sobre su problema y recibir respuesta de alguien que se hacía llamar el psicólogo. Mi primer mensaje fue breve. No sabía cómo empezar. No sé si estoy bien. Siento que me estoy perdiendo. Recibí respuesta en cuestión de minutos. El psicólogo no usaba lenguaje técnico. Era claro, frío y directo. Me escribió: ¿qué sientes exactamente? No quiero respuestas vagas. Describe tu mente como si fuera un lugar físico. No entendí al principio, pero seguí su consejo. Escribí durante horas, describiendo cómo mi cabeza se sentía como un cuarto cerrado, húmedo, con paredes cubiertas de una pintura oscura que se agrietaba, sin ventanas, sin luz. Él contestó con preguntas más profundas, que iban directo a lo más íntimo, sobre mis recuerdos, mis emociones, mis miedos más ocultos. El hilo se volvió una rutina. Cada noche, antes de dormir, encendía mi ordenador y escribía. Él respondía. Me pedía que no contara a nadie lo que hablábamos. Decía que el foro existía para quienes habían perdido la confianza en los métodos tradicionales, para quienes necesitaban comprender la raíz del miedo. Poco a poco, sus mensajes cambiaron. Dejaron de ser preguntas y se convirtieron en indicaciones, ejercicios mentales, instrucciones sobre cómo analizar pensamientos, cómo interpretar sueños. Me pidió que mantuviera un registro diario, no solo escrito, sino grabado en voz propia. Me dio instrucciones para grabar en la oscuridad, en silencio absoluto, describiendo cada sensación. Recuerdo la primera vez que lo hice. Era tarde, la ciudad dormía. Solo la luz azul del monitor iluminaba mi cuarto, el teclado brillante bajo mis manos. Encendí el micrófono y hablé de mí mismo. No fue fácil. Describir mi miedo implicaba nombrarlo, y nombrarlo lo hacía real. Fue como abrir una puerta interior que no quería abrir. Desde entonces, la grabación se convirtió en un ritual. No bastaba escribir, tenía que hablar en voz alta. Empecé a notar cambios. Mi memoria se volvió difusa, los recuerdos parecían mezclarse. Las palabras que usaba en los diarios del foro aparecían en mi vida real. Un día, mientras revisaba un hilo antiguo, encontré algo inquietante. Un post fechado hacía meses, escrito por un usuario, identificado solo como L. Hostam. El texto describía exactamente lo que yo sentía: presión en la cabeza, sensación de vacío, voces interiores. Decía algo que me heló. Es como si alguien te hablara dentro de tu cabeza. Te guía, pero también te consume. El mensaje estaba parcialmente borrado. Solo quedaba una frase clara. Si no lo haces, nunca sabrás quién eres. No entendí entonces qué significaba, pero lo sentí como una orden. Esa noche, sin dormir, decidí hacerlo. Encendí el micrófono, apagué las luces y hablé.
Hablé durante 15 minutos sin parar. Describí un vacío profundo, un frío interno que parecía extenderse hasta la médula. Cuando terminé, hubo silencio. Pero no un silencio normal. Era un silencio pesado, como si algo respirara dentro de la habitación. Y entonces, el ordenador se encendió solo. La pantalla estaba negra. En letras blancas apareció un único mensaje: te he escuchado. Y en ese momento entendí que algo había cambiado para siempre. Cuando abrí los ojos, algo había cambiado. Y no podía volver atrás. La habitación estaba en penumbra. El monitor seguía encendido, aunque yo estaba seguro de haberlo apagado. Una luz fría y tenue iluminaba la pantalla. No había ningún programa abierto, salvo una ventana negra, sin título, en la que aparecía un único mensaje: te escuché, ahora tú me escuchas. Sentí un escalofrío recorrerme la nuca. No era miedo normal, era algo más profundo, como una comprensión abrupta de que algo se había infiltrado en mí y que ya no era posible expulsarlo. Intenté cerrar la ventana. Nada funcionó. El teclado no respondía. Incluso apagar el ordenador se volvió imposible. El cursor se movió solo, lento, preciso, como si alguien lo guiara. Abrió una carpeta nueva llamada Registros. Dentro había un único archivo: tumiedo.mp3. El archivo estaba ahí, como si alguien lo hubiese dejado intencionadamente. Lo abrí. Era mi propia voz hablando, pero no era exactamente igual. Las palabras sonaban distorsionadas, mezcladas, con otras que yo nunca pronuncié. Entre ellas se escuchaban frases inquietantes, susurros que no entendía del todo. No salgas de tu mente, es demasiado tarde. El miedo no se olvida. Un peso me comprimía la cabeza. Era como si alguien estuviese dentro, escuchando cada pensamiento mío, controlando mi respiración. Y entonces apareció otro mensaje en la ventana: tu mente me pertenece. Quise reír, pero mi risa se convirtió en un jadeo nervioso. Sentía que mi pulso se aceleraba. Intenté apagar el ordenador de nuevo, desconectar el cable, incluso arrastrar la torre fuera de la mesa. Pero nada funcionaba. Era como si el dispositivo estuviese vivo, como si respirara conmigo. No sabía si estaba despierto o atrapado en una pesadilla. Cogí mi móvil para llamar a alguien, pero la señal estaba muerta, sin mensajes, sin llamadas. Incluso internet parecía haber desaparecido. El único acceso que me quedaba era ese foro, si podía llamarlo así. Intenté acceder desde otro ordenador, desde otro navegador, incluso desde la aplicación móvil Tor, pero no existía. La dirección se había esfumado. Era como si nunca hubiera estado allí. Durante días traté de ignorarlo, pero no podía. No era posible. Cada noche, al cerrar los ojos, escuchaba esa voz. No era un sueño, era una presencia constante, como un murmullo detrás de mí. Pensamiento. Al principio lo atribuía al cansancio o al estrés, pero era diferente, era real. Empecé a tener pesadillas, no sueños normales. Eran grabaciones de mi propia voz hablando en primera persona. Grabaciones donde describía miedos que yo jamás había contado, mezcladas con órdenes inquietantes. Me despertaba sobresaltado, el corazón latiendo como un tambor, con una sensación pegajosa en la garganta, como saliva o sudor frío. Me volví obsesivo. Grababa mi voz cada noche, documentaba cada sensación. Revisaba mis notas del foro, pero ya no podía acceder a ellas. Sin embargo, en mis grabaciones empezaron a aparecer fragmentos de conversaciones que yo nunca había escrito. Era como si alguien estuviese insertando recuerdos dentro de mí. En una de esas noches, revisando los audios, descubrí que en algunos había sonidos de fondo, pasos, respiraciones, un susurro constante, apenas audible, repitiendo palabras como puerta, entra, abre. Cada vez que escuchaba esa palabra, mi respiración se aceleraba, como si él
mensaje penetrara directo en mi cerebro. Una noche recibí un mensaje inesperado en un buzón oculto dentro de mi propio ordenador. Number. Había remitente, solo texto. Tu mente ya no es tuya, no hay vuelta atrás. Encuentra la puerta. No sabía qué significaba, pero una parte de mí supo que debía buscar esa puerta. Era una sensación más que una orden, una certeza oscura. Esa noche encendí mi ordenador, accedí al foro y ¿ves? Apareció. No como antes. Era diferente. La interfaz estaba cubierta de mis propios mensajes, mis pensamientos más íntimos, escritos como si los hubiese dejado yo mismo antes incluso de descubrir el foro. No entendía cómo era posible. Los textos describían escenas de mi vida con detalle exacto. Conversaciones enteras con amigos que nunca tuve. Momentos de mi infancia que jamás recordé. Entre esas líneas había mensajes claros dirigidos a mí. Jack, abre la puerta. ¿Estás listo? A partir de ese día empecé a sentir que la realidad se doblaba. No podía diferenciar entre lo que soñaba y lo que vivía. Las voces crecían cada vez más claras, incluso durante el día. Era un murmullo constante, una sombra en mi mente. Cada palabra se grababa como un eco. Llegué a escuchar mi nombre pronunciado cuando estaba solo en casa. El miedo dejó de ser un sentimiento pasajero. Se volvió un estado permanente. Intenté buscar ayuda, hablar con psicólogos, pero cada conversación se convertía en un vacío. No me creían. Les sonaba a locura. Y yo mismo dudaba de mi cordura. Una noche decidí grabar todo lo que pasaba. Apagué las luces, cerré ventanas, me senté frente al ordenador y hablé sin parar. Describí cada sensación, cada susurro, cada miedo. Hablé durante horas. Cuando terminé, miré la pantalla y apareció un nuevo mensaje en letras blancas. Ahora sabes, no hay vuelta atrás. La puerta te espera. Desde entonces vivo atrapado entre dos mundos, uno tangible y otro hecho de susurros y palabras, que no son mías. No puedo dormir sin grabar mi voz. No puedo pensar sin escuchar esa presencia dentro de mí. Incluso al escribir esto, noto un peso en mi cabeza, una sensación de que alguien me observa desde dentro. No sé si el psicólogo era real, no sé si el foro fue un experimento, una trampa, o algo peor. Lo único que sé es que nunca voy a olvidar lo que pasó, y que cada vez que cierro los ojos escucho esa voz, la mía y no la mía, porque el miedo no vive fuera, el miedo vive dentro, y alguien o algo lo despertó. Cuando abrí ese archivo en la Deep Web, supe que estaba viendo algo que nadie debía encontrar y que yo tampoco debería haberlo abierto. Esto no es ficción, ojalá lo fuera. Todo comenzó una tarde lluviosa, en la habitación de Marcos. Él siempre había sido el más obsesivo de nuestro grupo, una especie de explorador digital que se movía por la Deep Web como un pez en el agua, apasionado de lo oculto, la arqueología antigua y las teorías conspirativas. Ese día nos llamó con urgencia, casi sin aliento. «Jack, tenéis que ver esto», susurró mientras cerraba la puerta detrás de él. Elena y David se acercaron intrigados. Yo pensé que sería otro vídeo extraño o un enlace curioso, pero lo que Marcos nos mostró no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Era un enlace oculto dentro de un foro abandonado en la Deep Web. No era solo un enlace común. Estaba protegido por múltiples capas de cifrado, como un archivo enterrado bajo capas y capas de protección digital. Marcos lo llamó el archivo perdido. El propio nombre tenía un peso extraño. El foro estaba vacío, sin actividad, como si el enlace hubiera estado esperando a que alguien lo encontrara. El archivo tenía un nombre simple, inquietantemente directo: tablillasmesopotamia.zip. Lo abrimos juntos, casi sin pensar en lo que podría significar. Dentro había una colección de documentos escaneados, tablillas antiguas, pergaminos cubiertos de escritura cuneiforme, dibujos extraños y diagramas astronómicos.
Había mapas de territorios que no reconocíamos, pero lo más inquietante eran los márgenes. Anotaciones manuscritas, mezclas de idiomas antiguos y modernos, símbolos incomprensibles. Entre todas esas tablillas, una llamó especialmente nuestra atención. Una nota manuscrita, escrita con tinta negra, casi borrosa, pero perfectamente legible. 10 de diciembre de 2025. Una fecha moderna, inexplicable en medio de textos milenarios. «Eso no es normal», susurró Elena. «¿Por qué alguien escribiría una fecha moderna en documentos mesopotámicos?» La pregunta quedó flotando en la habitación. Ninguno contestó al instante. Algo dentro de ese archivo nos estaba afectando. Una especie de tensión silenciosa que creció en los días siguientes. Marcos se obsesionó. Pasábamos horas reunidos en su habitación, revisando cada tablilla, cada dibujo. Traducíamos fragmentos con herramientas en línea. Investigábamos términos antiguos. Lo que descubríamos era perturbador. Algunos diagramas parecían representar eventos históricos, pero con fechas que no coincidían con lo que conocíamos. Otros documentos contenían secuencias numéricas que no podían interpretarse sin un contexto desconocido. Una tarde, mientras revisábamos un pergamino, Elena detectó un patrón. Una tablilla contenía símbolos casi idénticos a grabados que había visto en fotos de ruinas mesopotámicas, pero también aparecían repetidos en otros documentos del archivo, como si fueran un mensaje oculto. No sabíamos si era intencional o casual, pero nos inquietó. Decidimos ir más allá. Buscamos referencias en otros foros y chats ocultos de la Deep Web. Lo que encontramos fue aún más inquietante. Ningún rastro del enlace original, salvo breves menciones de «el archivo perdido» como una leyenda urbana. Algunos avisaban que quienes lo encontraban desaparecían o eran silenciados. La mayoría lo trataba como un rumor imposible, pero para nosotros la sensación era distinta. Había algo tangible en lo que tocábamos, un peso invisible que nos mantenía despiertos por la noche. Marcos empezó a registrar todo lo que descubríamos, anotando cada símbolo, cada coordenada, cada fecha. Elena empezó a tener pesadillas relacionadas con las tablillas. David, que al principio dudaba, ahora investigaba por su cuenta. Yo sentía una mezcla de miedo y curiosidad imposible de ignorar. Una noche, Marcos apareció con algo nuevo. No habló al principio. Solo nos mostró la pantalla, un acceso que no existía antes. Lo llamó la cámara. Era otro nivel, un servidor oculto dentro de la Deep Web, protegido por cifrados que parecían imposibles de romper. Sin pensarlo mucho, entramos. Dentro había un documento nuevo, no incluido en el archivo inicial, un manuscrito digital, en español antiguo, con frases cortas, directas y crípticas. Quien posee esto conoce el final. No busques más allá de la puerta. La verdad será tu carga. En el documento había coordenadas y un mapa digital. No era un mapa común. Parecía representar una ubicación real, pero no aparecía en ningún registro oficial. Era como si alguien lo hubiera ocultado deliberadamente. Nos miramos. El silencio en la habitación era casi tangible. Algo nos estaba arrastrando hacia adelante. Una sensación de que estábamos a punto de cruzar una línea irreversible. No sabíamos que esa noche sería solo el inicio. Desde aquella noche en la habitación de Marcos, nada volvió a ser igual. El archivo perdido, ya no era una curiosidad digital, era una obsesión. Cada uno de nosotros lo llevaba de forma distinta. Marcos lo vivía como un reto, Elena como una pesadilla viva, David y yo como una mezcla de fascinación y terror. Pasamos días enteros investigando las tablillas. No era solo descifrar símbolos, era como si cada página nos hablara de algo que no comprendíamos del todo. Los símbolos cuneiformes parecían repetirse en patrones extraños. Algunos parecían diagramas astronómicos, otros secuencias numéricas imposibles. Y siempre estaba esa fecha, 10 de diciembre de 2025, escrita en tinta negra, como una marca que se grababa en nuestra mente. Marcos creó un registro digital de todo. Escaneaba cada tablilla, las organizaba,
las cruzaba con textos históricos. Elena empezó a tener sueños extraños. Veía tablillas flotando en la oscuridad, símbolos brillando, voces susurrando frases incomprensibles. Despertaba sudando, con un temblor que no podía explicar. David dijo una noche en voz baja: «Esto nos está cambiando. No es solo un archivo, es algo vivo». Yo lo notaba también. Era como si algo en esas tablillas nos observase. No había cámaras ni vigilancia, pero la sensación era real. Intentamos borrar el archivo. Marcos insistía en que era lo correcto, pero cada intento fallaba. El archivo parecía reconstituirse. Cada vez que pensábamos haberlo eliminado, aparecía otra vez, intacto, con documentos nuevos. Una de esas noches apareció algo distinto. Un vídeo. Era corto, blanco y negro, sin edición aparente. Mostraba a una figura escribiendo en una tablilla, murmurando en un idioma que ninguno reconocía. La cámara temblaba ligeramente. La figura terminaba escribiendo en español antiguo: «Cuando abras lo prohibido, no podrás volver atrás». No había metadatos, ni origen. El vídeo estaba allí, dentro del archivo, como si se hubiera materializado. Ninguno de nosotros lo había descargado. A partir de ese momento, todo cambió. Las discusiones en nuestro grupo aumentaron. Marcos quería seguir investigando. Elena quería destruirlo. David y yo nos debatíamos entre el miedo y la curiosidad. Decidimos reunirnos una noche para hablarlo. No nos veíamos igual. Había tensión en el aire. Elena habló primero. «Tenemos que cerrar esto. Nos está consumiendo. No sé cuánto más puedo soportarlo». Marcos replicó: «Esto no es solo un archivo. Es una pieza de algo más grande. Si lo borramos ahora, quizá perdamos la oportunidad de entenderlo». Yo guardé silencio. Sabía que tenía razón, aunque una parte de mí deseaba huir. Esa noche, mientras debatíamos, David revisaba su portátil y de repente se quedó pálido. En la pantalla apareció un nuevo documento, una tablilla que ninguno había visto antes. Estaba escrita completamente en símbolos cuneiformes, pero tenía una línea final en español: «La puerta está abierta, el umbral será tu destino». Fue entonces cuando lo entendimos. No era un simple archivo, ni un conjunto de documentos antiguos. Era una advertencia, una llamada, una prueba. A partir de ese momento, algo cambió en nosotros. No hablábamos del archivo en público, lo discutíamos en susurros, nos enviábamos mensajes cifrados. No había miedo, era algo peor, una certeza incómoda de que nos habíamos involucrado en algo imposible de abandonar. Una semana después, Marcos intentó abrir la cámara otra vez. El enlace había desaparecido. Todo rastro del servidor original había sido borrado, como si nunca hubiera existido. Solo quedaba el archivo en su portátil y nuestra obsesión. Elena empezó a tener pesadillas más intensas. Describía escenas donde caminaba por templos derruidos, siguiendo símbolos brillantes que se desvanecían al tocarlos. David veía los mismos símbolos en sus cuadernos, sin recordar haberlos dibujado. Yo empecé a tener visiones fugaces, sombras moviéndose al borde de mi visión, susurros apagados que desaparecían cuando me giraba. Entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Una noche, mientras revisábamos el archivo juntos, apareció un nuevo mensaje dentro. Texto en español antiguo, intercalado con cuneiforme. Decía: «No busques explicación, el conocimiento será tu carga. El fin está marcado. 10 de diciembre de 2025. No entendíamos si era una amenaza, una predicción o una advertencia. Pero la fecha nos perseguía. Aparecía en nuestros sueños, en nuestros pensamientos, como una cicatriz invisible. El archivo desapareció esa noche. No estaba en ningún disco, ni en copias de seguridad. Era como si nunca hubiera existido. El silencio que quedó era opresivo, como si algo hubiera sido cerrado pero no detenido. Desde entonces vivimos con la sensación de que algo nos sigue, una presión constante, como si ese archivo no hubiera sido solo información perdida, sino una llave, y nosotros, sin saberlo, la habíamos usado. Yo sigo aquí, contándolo. No sé si es paranoia,
coincidencia o algo más. Solo sé que abrimos lo prohibido y no hay vuelta atrás. Ahora, mientras me escuchas, quizá también has abierto la puerta y no podrás cerrarla. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.